El teléfono sonó exactamente a las 3:14 de la madrugada, ese momento en que las noticias nunca son buenas. Contesté con el corazón en la garganta mientras mis dedos temblorosos sostenían el aparato. Señora Dolores Martínez, lamentamos informarle que su hijo Alejandro ha tenido un accidente. Las palabras del oficial resonaron en mi cabeza como campanas de un funeral. Mi primogénito, mi Alejandro, mi todo, desangrándose en una carretera a las afueras de Guadalajara, mientras yo dormía plácidamente en mi cama. No tuve tiempo de llorar. Tomé mi rebozón negro, ese que había usado en el funeral de mi Ramón hace apenas 2 años, y salí corriendo hacia el hospital. Las calles de San Miguel de Allende estaban desiertas, como si la ciudad entera supiera que una madre corría para alcanzar el último aliento de su hijo. El taxi avanzaba demasiado lento, tan lento que podía contar las grietas del asfalto iluminadas por los escasos faroles. «Más rápido, por favor», supliqué con la voz quebrada. «Mi hijo se está muriendo». El taxista, un hombre de ojos cansados, me miró por el retrovisor. «Lo siento, señora, pero las calles están resbalosas por la lluvia». La lluvia. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba lloviendo, como si el cielo mismo llorara anticipando mi dolor. Al llegar al Hospital General, la gente me miraba. Supongo que algo en mi rostro desfigurado por el pánico les decía que era una de esas madres a punto de recibir la peor noticia de su vida. Corrí por los pasillos blancos y estériles, donde el olor a desinfectante se mezclaba con el aroma inconfundible de la muerte acechando. «Alejandro Martínez Vega», dije casi sin aliento a la enfermera de turno. Me llamaron un accidente. A sus ojos me lo dijeron todo antes de que sus labios pronunciaran palabra alguna. Ese gesto de compasión profesional que solo se ve en quienes tienen que comunicar tragedias a diario. «Lo siento mucho, señora Martínez. Los médicos hicieron todo lo posible, pero las heridas eran demasiado graves. Su hijo falleció hace 20 minutos. El mundo se detuvo. Las luces del hospital se volvieron demasiado brillantes y luego demasiado oscuras. Sentí que el suelo bajo mis pies se convertía en arenas movedizas. Mi Alejandro, el niño que había criado sola después de que Ramón nos abandonara, el muchacho que acababa de graduarse como ingeniero, el hombre que me prometió que nunca me faltaría nada, ahora era solo un cuerpo frío en alguna habitación de ese hospital. «¿Puedo verlo?», pregunté con una voz que no parecía la mía. La enfermera asintió y me guió por un pasillo interminable. Cada paso era como caminar hacia el abismo. Cuando abrió la puerta, vi a mi hijo tendido sobre una camilla. Parecía dormido, casi en paz, si no fuera por los hematomas violáceos que desfiguraban su rostro joven. Me acerqué temblando y acaricié su cabello negro, aún húmedo por la lluvia y la sangre. «Mi niño», susurré besando su frente, «¿qué hacías en esa carretera a estas horas?». Fue entonces cuando noté algo extraño. Alejandro llevaba puesto un traje que yo nunca había visto, uno demasiado caro para nuestros medios modestos. En su muñeca, un reloj de oro que ciertamente no le pertenecía. Y lo más perturbador, un sutil aroma a perfume de mujer que no era el de su novia Marisol. «Señora», interrumpió un policía que no había notado hasta ese momento. «Encontramos esto en el auto de su hijo». Me extendió una pequeña caja de terciopelo negro. Al abrirla, un anillo de diamantes brilló bajo las luces fluorescentes del hospital. Un anillo que costaba probablemente más que nuestra casa entera. «Debe haber un error», murmuré. «Mi hijo es un recién graduado, trabaja en una constructora pequeña, no podría...». «También encontramos esto», continuó el oficial, entregándome un teléfono celular que no reconocí. «Ha estado sonando constantemente. Alguien llamada Victoria parece muy preocupada». Victoria. El nombre me golpeó como una bofetada. No conocía a ninguna Victoria en la vida de mi hijo, o eso creía. El teléfono vibró en mi mano. Un mensaje de texto apareció en la pantalla. «Amor, ¿dónde estás? La reservación en el restaurante era para las 2:00 m. Ricardo está furioso. Dice que si no llegas con el dinero en 1 hora, nuestro trato se cancela. Por favor, contesta. Te amo». «¿Ricardo? ¿Qué dinero? ¿Qué clase de trato tenía mi hijo, mi Alejandro, el muchacho que cada domingo asistía a misa conmigo y que juraba que la honestidad era su mayor valor?» Fue en ese preciso instante cuando comprendí que el hijo que acababa de perder quizás no era el hijo que yo creía conocer. La verdadera tragedia apenas comenzaba a revelarse.
Mi nombre es Dolores Martínez Vega, aunque todos en San Miguel de Allende me conocen simplemente como Doña Lola. Tengo 58 años y hasta hace unas semanas, mi vida transcurría con la monótona tranquilidad que caracteriza los días de una mujer viuda en un pueblo donde todos se conocen. Vivo en la misma casa de adobe y tejas rojas que mi esposo Ramón y yo compramos cuando recién nos casamos, hace casi 4 décadas. Es pequeña pero acogedora, con paredes pintadas de ese azul intenso que tanto le gustaba a mi madre, un patio interior donde cultivo hierbas aromáticas y flores de cempasúchil, y una cocina amplia donde durante años preparé los tamales que vendía en el mercado local para sacar adelante a mi familia. Enviudé hace 2 años cuando Ramón, después de una vida entera construyendo casas para otros, finalmente sucumbió a la silicosis que le carcomió los pulmones. Aunque para ser sincera, lo había perdido mucho antes. El tequila me lo fue robando poco a poco desde que nuestro hijo menor, Francisco, murió en aquel accidente en la escuela primaria. Ramón nunca se perdonó no haber revisado los frenos de la bicicleta que le regaló por su cumpleaños. Alejandro era mi único hijo vivo, mi orgullo, mi razón para seguir adelante cada día. Desde que su padre comenzó a perderse entre botellas de tequila, Ale asumió un papel que no le correspondía. A los 12 años ya trabajaba después de la escuela ayudando al señor Jiménez en su tienda de abarrotes. A los 15 consiguió una beca para el bachillerato privado de Guanajuato y, contra todo pronóstico, logró graduarse como ingeniero civil en la Universidad Autónoma de México, el primer universitario de nuestra familia. Cada noche, sin importar lo cansado que estuviera, Alejandro me llamaba para contarme su día. «Mamá, hoy me asignaron mi primer proyecto grande», me dijo hace apenas un mes. «La constructora confía en mí para supervisar la renovación de un hotel en Coyoacán». Su voz rebosaba orgullo, y yo sentía que todos los sacrificios habían valido la pena. Mi rutina era simple pero satisfactoria. Me levantaba con el primer canto del gallo, preparaba masa para las tortillas que vendía a los restaurantes locales, atendía a mi pequeño huerto, rezaba el rosario a las 6 de la tarde y esperaba la llamada de mi hijo a las 9 de la noche. Los domingos, Alejandro venía a visitarme desde la Ciudad de México. Traía siempre un pequeño regalo, a veces chocolates, otras veces un rebozo nuevo o medicinas para mis rodillas, que cada día protestaban más al subir las empedradas calles de San Miguel. Mi vecina Consuelo es mi única amiga verdadera. Viuda como yo, compartimos el peso de la soledad y nos turnamos para preparar la comida. «Lola», me decía siempre, «deberías ir a vivir con Alejandro a la capital. Una madre no debería estar sola». Pero yo me negaba. Esta casa guarda los recuerdos de mi vida entera. Aquí nacieron mis hijos. Aquí murió mi Ramón. Aquí quiero cerrar los ojos cuando Dios me llame. Nunca imaginé que mi Alejandro se iría antes que yo. Es antinatural que los hijos mueran antes que los padres. Es una herida que viola el orden natural del mundo. La mañana después de identificar su cuerpo, regresé a casa como una sonámbula. El teléfono de Alejandro pesaba en mi bolsillo como una piedra. No había tenido valor para revisarlo más allá de aquel mensaje desconcertante. Mi cabeza era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Quién era Victoria? ¿Qué hacía mi hijo en esa carretera a esas horas? ¿De dónde había sacado un traje caro y un reloj de oro? ¿Y ese anillo de diamantes? Al entrar a mi cocina, me encontré con Marisol, la novia de Alejandro, preparando café. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Se había enterado por la madre de un amigo que trabaja en el hospital. «Doña Lola», sollozó abrazándome. «No puedo creerlo. Anoche hablé con él a las 8. Me dijo que tenía que quedarse trabajando hasta tarde en unos planos para su jefe, que no podría llamarme después. Una mentira. La primera confirmación de muchas que vendrían después. Mi hijo había mentido a su novia, a la muchacha con la que llevaba 5 años y con quien planeaba casarse el próximo diciembre. Marisol, hija», dije sentándome pesadamente en la silla de madera que había tallado Ramón. «¿Conoces a alguien llamada Victoria en la vida de Alejandro?» Su rostro se transformó, como si le hubiera echado encima agua helada. «¿Victoria Gallardo? ¿La esposa de Ricardo Gallardo? ¿El dueño de la constructora donde trabaja Alejandro?» En ese momento, el mundo que creía conocer comenzó a desmoronarse bajo mis pies como un castillo de arena. «Sí», murmuró Marisol bajando la mirada. «He oído rumores en las fiestas de la empresa. Dicen que Victoria se fija mucho en los ingenieros jóvenes, pero Ale me juró que eran solo habladurías, chismes de oficina». Saqué el teléfono de Alejandro de mi bolsillo y se lo mostré. No era el celular que yo le conocía.
el que yo misma le había regalado en su graduación ahorrando durante meses. Este era nuevo, lujoso, de esos que cuestan más que todo un mes de mi pensión de viudez. ¿Sabes la contraseña?, le pregunté. Marisol negó con la cabeza, pero luego, como recordando algo, tomó el aparato y escribió una fecha: 0708-1296. El cumpleaños de Francisco, el hermano que Alejandro perdió cuando era niño. La pantalla se desbloqueó revelando un mundo secreto que mi hijo había estado viviendo. Decenas de mensajes de esa tal Victoria, fotos de ellos juntos en lugares que yo no reconocía, transferencias bancarias por cantidades que me hicieron marear. «Doña Lola», susurró Marisol con la voz quebrada, «creo que hay muchas cosas que no sabíamos de Ale». Fue en ese momento cuando el teléfono sonó. El nombre de Ricardo G. apareció en la pantalla. El esposo, el jefe, el hombre al que aparentemente mi hijo le debía dinero. Miré a Marisol, ella me miró a mí, y ambas supimos que estábamos a punto de adentrarnos en un laberinto oscuro, del que quizás nunca podríamos salir. Nunca contesté esa llamada. En lugar de eso, apagué el teléfono de Alejandro y lo guardé en el cajón de mi mesa de noche, junto al rosario de mi madre y las cartas de amor que Ramón me escribió durante nuestro noviazgo. Algunos secretos necesitan tiempo para ser enfrentados. Los días siguientes fueron un borrón de trámites funerarios, visitas de pésame y lágrimas contenidas. Todo San Miguel de Allende desfiló por mi pequeña sala para dar sus condolencias. Maestros de la primaria que recordaban a Alejandro como un niño brillante, vecinos que lo vieron crecer, compañeros de escuela que ahora eran padres de familia, todos me decían lo mismo. Era un buen muchacho, doña Lola, un ejemplo para la juventud de hoy. Si tan solo supieran. El funeral fue sencillo pero digno. Gasté mis pequeños ahorros en un ataúd de madera tallada y arreglos de claveles blancos, las flores favoritas de mi hijo, o al menos, del hijo que yo creía conocer. Marisol estuvo a mi lado todo el tiempo, sosteniendo mi mano cuando las fuerzas me abandonaban. Su dolor parecía tan genuino como el mío, a pesar de lo que habíamos descubierto. Fue al tercer día después del entierro cuando apareció. Una mujer que desentonaba completamente con el ambiente modesto de mi casa. Alta, esbelta, con un vestido negro que seguramente costaba más que todos mis muebles juntos, y unos lentes oscuros que ocultaban sus ojos. Su cabello rubio teñido caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y sus manos, cargadas de anillos, sostenían un bolso de piel de cocodrilo. «Señora Martínez», dijo con una voz que intentaba sonar afligida pero no lograba ocultar cierta impaciencia. «Soy Victoria Gallardo. Necesito hablar con usted. En privado». No necesitaba presentación. Ya había visto su rostro en las fotos del celular de mi hijo. Era más mayor de lo que aparentaba en las imágenes, quizás cerca de los 45 años, pero el maquillaje y seguramente alguna cirugía disimulaban bien el paso del tiempo. Le calculé unos 15 años más que Alejandro. Consuelo, que me acompañaba ese día, entendió sin necesidad de palabras y se retiró discretamente a la cocina, no sin antes lanzar una mirada de desconfianza a la recién llegada. «La escucho», dije secamente, señalándole una silla. Victoria se sentó como quien hace un gran sacrificio al tener que utilizar un mueble tan sencillo. Sacó un pañuelo de seda de su bolso y fingió secarse una lágrima inexistente. «Alejandro y yo teníamos una relación especial», comenzó, yendo directa al grano. «Supongo que usted ya lo sabe. Lo que sé es que usted es una mujer casada y que mi hijo trabajaba para su esposo», respondí, sorprendiéndome de mi propia serenidad. El dolor a veces te da una fortaleza que no sabías que tenías. «Las cosas no son tan simples, señora Martínez», continuó ella, quitándose por fin los lentes para revelar unos ojos verdes perfectamente maquillados. «Alejandro y yo nos amábamos. Íbamos a fugarnos juntos esa noche, la noche del accidente». Las palabras me golpearon como bofetadas. Mi hijo, mi Alejandro, planeando fugarse con una mujer casada, la esposa de su jefe, el muchacho que cada domingo asistía a misa conmigo, que hablaba de valores y principios. ¿Y el dinero?, pregunté recordando el mensaje de texto. ¿Qué trato tenía mi hijo con su esposo? Victoria palideció levemente bajo su bronceado artificial. Por primera vez, pareció genuinamente incómoda. «Ricardo es un hombre complicado. Descubrió nuestra relación hace unos meses. En lugar de confrontarnos, decidió aprovecharse de la situación». Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas.
Le exigió a Alejandro que falsificara algunos documentos para un proyecto grande en Monterrey, permisos de construcción, estudios de impacto ambiental, cosas que normalmente tardarían meses o serían rechazadas. Mi hijo nunca haría algo así, protesté, aunque mi convicción ya flaqueaba. Victoria sonrió con una mezcla de condescendencia y pena que me revolvió el estómago. Señora Martínez, su hijo lo hizo por mí, por nosotros. Ricardo prometió darnos el dinero suficiente para empezar una nueva vida lejos, en España, a cambio de su silencio y su cooperación. Era nuestra única salida. Recordé entonces el anillo de diamantes que la policía había encontrado en el auto de Alejandro. Una pieza del rompecabezas encajó. ¿Y qué quiere de mí?, pregunté directamente, cansada de sus rodeos. Victoria se inclinó hacia adelante, bajando la voz aunque estábamos solas. Necesito recuperar ciertos documentos que Alejandro guardaba. Papeles que podrían comprometer a mucha gente. Y también el teléfono. Sé que la policía se lo entregó a usted. Así que esa era la verdadera razón de su visita. No venía a consolar a una madre en duelo. Venía a silenciarme, a borrar evidencias. No sé de qué documentos me habla, respondí con frialdad. Y el teléfono lo tiré al pozo del patio. No quería conservar nada que me recordara que mi hijo llevaba una doble vida. Era mentira, por supuesto. El teléfono seguía en mi cajón, y no tenía idea de los documentos que mencionaba, pero algo me decía que debía ganar tiempo para entender mejor en qué se había metido mi Alejandro. Victoria me miró fijamente, evaluando si creerme o no. Luego suspiró teatralmente y sacó un sobre de su bolso. Entiendo su dolor, señora Martínez, y entiendo también que las finanzas deben ser difíciles para usted ahora. Colocó el sobre la mesa. Esto es para ayudarla con los gastos del funeral y lo que pueda venir después. Considérelo un regalo de la empresa, en reconocimiento al excelente trabajo de Alejandro. Un soborno. Eso era. Estaba intentando comprar mi silencio. No necesito su dinero, señora Gallardo, dije empujando el sobre hacia ella. Mi hijo está muerto. Ninguna cantidad podrá devolverlo. Insisto, dijo ella dejando el sobre en la mesa. Piénselo como un seguro para su futuro. Y si por casualidad encuentra esos documentos que le mencioné, hay mucho más de dónde vino esto. Se levantó con la misma elegancia artificial con la que había entrado, colocándose nuevamente los lentes oscuros. Le dejaré mi tarjeta. Llámeme cuando recapacite. La vi salir por mi puerta con su andar altivo, contoneando sus caderas como si estuviera en una pasarela y no en la casa de una madre que acababa de enterrar a su único hijo. Apenas desapareció de mi vista. Corrí al baño y vomité todo lo que había comido ese día. La bilis me quemaba la garganta, pero no tanto como me quemaba el alma saber que mi hijo había caído tan bajo. Cuando regresé a la sala, Consuelo ya había vuelto y miraba el sobre con curiosidad. ¿Quién era esa mujer, Lola? Parecía salida de una telenovela. La amante de mi hijo, respondí con una franqueza que me sorprendió a mí misma. Y al parecer, también su perdición. Abrí el sobre con manos temblorosas. Contenía 50,000 pesos en billetes nuevos. Una fortuna para mí, pero seguramente calderilla para personas como Victoria y Ricardo Gallardo. Santísima Virgen, murmuró Consuelo al ver el dinero. ¿Qué vas a hacer con esto? Miré los billetes un largo momento. Pensé en las medicinas que podría comprar para mis rodillas, en el techo que necesitaba reparación antes de la temporada de lluvias, en la tranquilidad que me daría tener un respaldo económico a mi edad. Luego pensé en mi hijo, en cómo había vendido su integridad por una mujer que ni siquiera esperó a que su cuerpo se enfriara para venir a silenciar a su madre. Voy a descubrir la verdad, respondí guardando el dinero en el mismo sobre. Y luego, voy a hacer justicia por mi Alejandro. Lo que no sabía entonces es que la verdad sería mucho más oscura y dolorosa de lo que jamás hubiera podido imaginar, y que la justicia tendría un precio que quizás no estaba preparada para pagar. Esa noche, después de que Consuelo se marchara, saqué el teléfono de Alejandro de su escondite. Mis dedos temblorosos teclearon nuevamente la fecha que nunca olvidaríamos: 0708-1996. El día en que mi pequeño Francisco dejó este mundo. Mientras la pantalla cobraba vida, me inundaron los recuerdos. Recuerdos de una vida que parecía pertenecer a otra mujer, no a la viuda destrozada, que ahora sostenía secretos demasiado pesados para sus manos arrugadas.
Recuerdo el día que conocí a Ramón Vega en la plaza principal de San Miguel. Yo vendía flores. Él trabajaba en la construcción de la nueva ala del Hotel Rosewood. Me compró un ramo entero de claveles rojos, aunque solo costaban unas monedas, que seguramente le hacían falta para su comida de la semana. «Son para mi madre», dijo con una sonrisa tímida. Semanas después, me confesaría que su madre había fallecido años atrás. Los claveles eran para impresionarme a mí. Nos casamos 6 meses después, contra la voluntad de mi padre, que decía que Ramón no tenía más que sus manos callosas para ofrecerme. «Las manos de un hombre honrado valen más que los bolsillos de un sinvergüenza», le respondí. Y por muchos años tuve razón. Ramón construyó nuestra casa ladrillo a ladrillo, después de sus jornadas de 12 horas. Yo cocinaba para los turistas y ahorrábamos cada peso. No teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro, y eso bastaba. Alejandro llegó 1 año después de la boda. Un parto difícil que casi me cuesta la vida. «Es un luchador», dijo la partera al ver cómo el bebé, diminuto pero fuerte, se aferraba a mi pecho. «Este niño tiene agallas». Y vaya que las tenía. Desde pequeño mostró una determinación feroz. Aprendió a leer antes que todos sus compañeros, ganaba siempre en las carreras escolares, y a los 10 años ya ayudaba a su padre en pequeños trabajos de albañilería. Francisco nació 5 años después, tan diferente a su hermano, tranquilo, soñador, siempre con un libro entre las manos o persiguiendo mariposas en el patio. «Este será poeta», decía Ramón con orgullo, aunque en el fondo creo que le preocupaba que el niño fuera demasiado sensible para este mundo duro. Quizás tenía razón. El día del accidente, Alejandro debía estar cuidando a su hermano. Era su responsabilidad mientras yo vendía tamales en el mercado y Ramón trabajaba en una obra en Querétaro. Pero Alejandro, con sus 15 años recién cumplidos, había preferido ir a jugar fútbol con sus amigos. «Solo será un rato, mamá», me dijo antes de salir. «Pancho estará bien, ya sabes que nunca sale del patio». Francisco encontró la bicicleta nueva en el cobertizo. Un regalo anticipado de cumpleaños que Ramón había comprado de segunda mano en el tianguis. El niño, emocionado, decidió probarla bajando la empinada calle de San Francisco. Los frenos fallaron. Mi pequeño de 10 años se estrelló contra un muro de piedra a una velocidad que su cuerpo frágil no pudo soportar. Cuando llegué al hospital, ya era demasiado tarde. Mi niño, mi poeta, mi Francisco, se había ido para siempre. Ramón nunca se perdonó no haber revisado esos frenos. Alejandro nunca se perdonó haber abandonado su puesto de vigilancia. Y yo, en mis momentos más oscuros, no pude perdonarles a ninguno de los dos. El duelo destrozó nuestra familia. Ramón encontró refugio en el tequila. Yo me encerré en un silencio resentido que se extendió durante meses. Y Alejandro, mi pobre Alejandro, cargó con una culpa que era demasiado pesada para sus jóvenes hombros. Quizás fue entonces cuando empezó a cambiar, cuando comenzó a forjar esa determinación implacable por tener éxito, por demostrar que valía, por compensar de alguna manera la pérdida irreparable. Estudió como si su vida dependiera de ello. Trabajaba después de la escuela y los fines de semana. No tenía amigos, no salía a fiestas. «Voy a ser alguien importante, mamá», me prometía mientras yo le servía su cena tardía después de sus largas jornadas. «Voy a darte la vida que mereces». Cuando Ramón murió, 2 décadas después que Francisco, Alejandro estaba terminando su carrera en Ciudad de México. Volvió para el funeral y se quedó 1 mes entero, arreglando la casa, pagando deudas, asegurándose de que yo estaría bien. «Ven conmigo a la capital», me suplicó. «Buscaré un departamento más grande. Estaremos juntos». Me negué. Esta casa, a pesar de los recuerdos dolorosos, era mi hogar. Aquí sentía aún la presencia de mi esposo en sus mejores tiempos, antes de que el alcohol lo consumiera. Aquí escuchaba todavía las risas de Francisco en el patio, persiguiendo mariposas. Alejandro respetó mi decisión, pero estableció una rutina inquebrantable: llamada diaria a las 9 y visita dominical sin falta. Nunca olvidaré cómo entraba por esa puerta cada domingo, cargado de regalos pequeños pero significativos, como si quisiera compensar su ausencia durante la semana. «Mira, mamá», decía mostrándome sus manos, «ya no están callosas como las de papá. Ahora trabajo con la cabeza, no con la espalda». Lo decía con orgullo, pero yo notaba cierta nostalgia en su voz, como si extrañara la honestidad simple del trabajo físico.
Comencé a revisar las fotos en el teléfono de mi hijo, imágenes de una vida que no reconocía. Alejandro en restaurantes lujosos, en clubes nocturnos, en lo que parecía ser una casa con piscina, y en muchas de ellas, esa mujer, Victoria, colgada de su brazo, exhibiéndolo como un trofeo. En otras fotos, Alejandro aparecía con hombres de traje, en oficinas elegantes o en campos de golf. Reconocí a Ricardo Gallardo por las noticias locales, un empresario poderoso, conocido por sus conexiones políticas y sus proyectos inmobiliarios controversiales. Entre los mensajes, encontré conversaciones que me revolvieron el estómago. Planes para encontrarse en hoteles, promesas de amor eterno y algo más perturbador, instrucciones detalladas sobre qué documentos modificar, qué firmas falsificar, qué inspectores sobornar. Mi hijo, mi Alejandro, se había convertido en un criminal por amor a una mujer que lo doblaba en edad y que claramente lo estaba utilizando. Pero entre todo ese material incriminatorio, encontré algo que me dejó sin aliento. Una carpeta con fotos antiguas que Alejandro había escaneado. Nuestras fotos familiares. Ramón sosteniendo a Alejandro recién nacido. Francisco en su primer día de escuela. Los 4 en la playa de Veracruz. Nuestro único viaje familiar. Y lo que más me conmovió, una foto de la tumba de Francisco, adornada con flores frescas. La fecha del archivo indicaba que había sido tomada apenas una semana antes del accidente. Mi hijo nunca había olvidado a su hermano, a pesar de la vida de excesos que aparentemente llevaba en la capital. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por el niño honesto que había criado y por el hombre corrupto en que se había convertido. Lloré por sus errores y por los míos. Lloré por todo lo que pudo ser, y no fue. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por mi ventana, tomé una decisión. Recuperaría a mi hijo. No físicamente, pues eso era imposible, pero sí su memoria, su honor, su verdadera esencia. Descubriría la verdad completa detrás de su muerte y haría que los responsables pagaran. Porque si algo aprendí en mis casi 6 décadas de vida, es que las apariencias engañan. Mi Alejandro, a pesar de sus errores, seguía siendo el niño que prometió cuidar de su madre, y yo seguía siendo la mujer que prometió proteger a sus hijos, en esta vida o más allá de ella. Me levanté de la cama con una determinación que no sentía desde mis años jóvenes. Fui hasta el pequeño altar donde guardaba las fotos de mis muertos y encendí una vela. Te prometo, hijo, susurré a la imagen sonriente de Alejandro en su graduación, que descubriré quién te arrastró a ese mundo oscuro. Y te juro por la memoria de tu hermano que haré justicia. Lo que no sabía entonces era que la justicia tendría un sabor amargo y que el camino hacia la verdad estaría pavimentado con más traiciones de las que mi corazón podría soportar. Una semana después del funeral, recibí una notificación que me hizo temblar las manos. Era una carta formal del Banco Nacional de México, informándome que la hipoteca de mi casa tenía un retraso de 3 meses y que, si no regularizaba la situación en los próximos 15 días, iniciarían el proceso de desalojo. Hipoteca. Mi casa estaba completamente pagada desde hacía más de una década. Ramón y yo habíamos celebrado quemando los papeles del último pago, haciendo una pequeña ceremonia en el patio con nuestros hijos. Era nuestro mayor orgullo, nuestro único patrimonio real. Con el corazón latiéndome en los oídos, tomé un taxi hasta la sucursal bancaria en el centro de San Miguel. El empleado que me atendió, un joven con cara de aburrimiento, tecleó algunos datos en su computadora. Efectivamente, señora Martínez, me dijo sin levantar la vista de la pantalla. Su propiedad en calle Hospicio número 28 tiene una hipoteca activa por 1.200.000 pesos, firmada hace 7 meses. Lleva 3 cuotas sin pagar. Debe haber un error, insistí, con la boca seca. Esa casa está pagada desde hace años. El joven, ahora ligeramente irritado, giró la pantalla hacia mí. Aquí está el contrato, señora. Y aquí está su firma. Miré el documento digitalizado y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era mi firma, o algo muy parecido a ella. Junto a la mía estaba la firma de Alejandro, como cotitular. ¿Podría ver el contrato original?, pregunté intentando mantener la calma. Tendrá que solicitarlo formalmente y esperar unos días, respondió el empleado. Pero le aseguro que todo está en orden. El préstamo fue aprobado después de verificar toda la documentación. Salí del banco sintiendo que me faltaba el aire. Me senté en una banca de la plaza,
intentando procesar lo que acababa de descubrir. Mi hijo, mi Alejandro, había hipotecado mi casa, la casa que su padre construyó con sus propias manos, la casa donde crecieron él y su hermano, la casa que era mi único refugio en la vejez. ¿Cómo había podido? ¿Cómo había falsificado mi firma? ¿Y para qué necesitaba tanto dinero? Regresé a casa con la mente nublada por la traición. Al abrir la puerta, me encontré con Marisol sentada en la sala, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Doña Lola», sollozó levantándose para abrazarme. «Me acaban de llamar del banco. La tarjeta de crédito que compartía con Alejandro tiene una deuda de más de 200,000 pesos. Dicen que soy responsable porque firmé como aval. Otra víctima. Mi pobre Marisol, tan joven y ahora endeudada por un hombre que claramente no era quien creíamos». La abracé en silencio, dejando que llorara sobre mi hombro. Cuando se calmó, le ofrecí un té de tila que guardaba para momentos de angustia. «Marisol», le dije mientras colocaba la taza humeante frente a ella, «necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre el trabajo de Alejandro. Todo». La joven se secó las lágrimas y respiró profundo. «Hace unos 6 meses, Ale cambió», comenzó. «De repente tenía dinero. Me llevaba a restaurantes caros. Me compró un collar de perlas para nuestro aniversario». Hizo una pausa, como recordando. «Al principio pensé que le habían dado un ascenso en la constructora, pero nunca quería hablar de ello. Se volvió secretivo». «¿Y Victoria?», pregunté directamente. Marisol bajó la mirada. «La conocí en la fiesta de Navidad de la empresa. Es la esposa del dueño, una mujer imponente. Se acercó mucho a Alejandro esa noche, pero pensé que solo estaba siendo amable con los empleados nuevos». Volvió a llorar. «Dios mío, fui tan estúpida». «No, hija», la consolé tomando sus manos. «Los estúpidos fueron ellos al pensar que podían jugar así con nuestros sentimientos, con nuestras vidas». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Al abrir, me encontré con 2 hombres trajeados de aspecto intimidante. «¿Señora Dolores Martínez?», preguntó el más alto, un hombre con cicatriz en la mejilla. «Venimos de parte del señor Ricardo Gallardo». Sin esperar invitación, entraron a mi casa como si les perteneciera. El segundo hombre, corpulento y con mirada fría, cerró la puerta tras de sí. «El señor Gallardo lamenta su pérdida», continuó el de la cicatriz con un tono que desmentía cualquier sentimiento de pesar. «Pero hay asuntos urgentes que necesitan resolverse». Marisol se puso pálida, reconociendo seguramente a los matones de la constructora. «Su hijo Alejandro», prosiguió, «tenía en su posesión documentos importantes pertenecientes a Constructora Gallardo. El señor Ricardo necesita recuperarlos inmediatamente». «No sé de qué documentos hablan», respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda, «y les agradecería que se retiraran de mi casa. Estamos de luto». El hombre corpulento soltó una risa desagradable. «Señora, creo que no entiende la situación. Estos documentos son comprometedores, y su hijo los usaba para extorsionar al señor Gallardo». La palabra cayó como una losa sobre mi cabeza. «¿Extorsión? ¿Mi Alejandro? ¿Un extorsionista? Eso es mentira», intervino Marisol con una valentía que me sorprendió. «Alejandro era un hombre honesto». «¿Honesto?», se burló el de la cicatriz. «Señorita, su novio se acostaba con la esposa de su jefe mientras le robaba dinero a la empresa y falsificaba documentos. No creo que la honestidad fuera su fuerte. Cada palabra era como una puñalada, no por lo que decían de mi hijo, sino porque en el fondo, después de lo que había descubierto, ya no podía defender su integridad con la misma convicción». «Escuchen bien», dijo el hombre acercándose amenazadoramente. «Tienen 48 horas para entregar esos documentos y el teléfono de Alejandro. De lo contrario», dejó la frase en el aire, pero su mirada completó la amenaza. «¿O qué?», desafié, encontrando una fuerza que no sabía que aún poseía. «¿Van a matarme como mataron a mi hijo?». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas, pero una vez pronunciadas, supe que eran ciertas. El accidente de Alejandro no había sido un accidente. Los hombres intercambiaron una mirada rápida que confirmó mis sospechas. «Tenga cuidado con sus acusaciones, señora», dijo el de la cicatriz, bajando la voz. «Los accidentes ocurren todo el tiempo en estas carreteras peligrosas. Sería una pena que usted o la señorita aquí presente tuvieran la misma mala suerte que su hijo». Marisol ahogó un grito, y yo sentí que las piernas me flaqueaban, pero me mantuve firme. «Fuera de mi casa», ordené con voz temblorosa pero decidida, «y díganle a Ricardo Gallardo que Dolores Martínez no se intimida con matones.
Si quiere hablar conmigo, que venga él mismo. Pensé que me golpearían allí mismo, pero para mi sorpresa, el hombre de la cicatriz sonrió. Tiene agallas, señora, igual que su hijo, pero recuerde, 48 horas. Cuando se marcharon, Marisol y yo nos desplomamos en el sofá temblando. «Doña Lola», susurró ella entre sollozos. «Ellos mataron a Ale, ¿verdad?». Asentí en silencio, las piezas del rompecabezas encajando finalmente. Y ahora quieren silenciarnos a nosotras también. Nos quedamos en silencio, digiriendo la magnitud de nuestra situación. No solo habíamos perdido a Alejandro, sino que ahora nuestras propias vidas estaban en peligro. Mi casa estaba hipotecada, Marisol, endeudada, y teníamos a unos criminales poderosos amenazándonos. «Debemos ir a la policía», dijo Marisol finalmente. Solté una risa amarga. ¿La policía? ¿Crees que Ricardo Gallardo, uno de los hombres más ricos de Guanajuato, no tiene comprados a los policías locales? Tenía razón y ambas lo sabíamos. Estábamos solas en esto. Esa noche, después de insistir que Marisol se quedara a dormir por seguridad, revisé nuevamente el teléfono de Alejandro. Entre mensajes y fotos, encontré algo que había pasado por alto. Una aplicación de almacenamiento en la nube protegida por contraseña. Probé con la fecha de nacimiento de Francisco. Nada. Con mi fecha de nacimiento. Nada. Finalmente, tecleé Victoria M27, suponiendo que ese podría ser el año de nacimiento de su amante. La aplicación se abrió, revelando decenas de archivos, contratos, permisos, fotos de políticos recibiendo sobres, grabaciones de conversaciones. Alejandro no solo había participado en la corrupción, había documentado meticulosamente todo como su seguro de vida. Un seguro que no había funcionado. Entre los archivos, encontré uno titulado Mamá.pdf. Con manos temblorosas, lo abrí. Era una carta dirigida a mí. «Querida mamá», comenzaba. «Si estás leyendo esto, algo ha salido terriblemente mal. Sé que estarás decepcionada de mí, y tienes todo el derecho. Me he convertido en alguien que no reconocerías, en alguien que yo mismo desprecio cada mañana al mirarme al espejo. Todo comenzó como un ascenso merecido. Ricardo Gallardo me ofreció un puesto importante a pesar de mi juventud. Dijo que veía potencial en mí. Pronto entendí que lo que veía era a alguien manipulable. Victoria fue parte de la trampa. Me sedujo siguiendo órdenes de su propio esposo, para tenerme bajo control. Cuando me di cuenta, ya estaba demasiado involucrado en sus negocios sucios como para escapar. He falsificado documentos. He sobornado funcionarios. He mirado hacia otro lado mientras destruían ecosistemas protegidos. Y lo peor de todo, usé la casa que papá construyó como garantía para un préstamo que Ricardo me obligó a tomar y entregarle. Perdóname, mamá. Te he fallado como nunca pensé que podría, pero ahora tengo un plan. He recopilado pruebas de todos sus crímenes, suficiente para hundirlo a él y a sus socios políticos. Voy a entregarlo todo a un periodista de Ciudad de México. Si algo me pasa, busca a Gabriel Montero del periódico La Jornada. Él sabrá qué hacer con esta información. Te quiero, mamá. Siempre fuiste mi brújula moral, incluso cuando decidí ignorarla. Perdóname por todo el dolor que te he causado y que, temo, aún te causaré. Tu hijo que te ama, Alejandro. Las lágrimas nublaron mi vista mientras asimilaba las palabras de mi hijo, su confesión, su arrepentimiento, su plan para redimirse, un plan que le había costado la vida. En ese momento, con la carta de mi hijo muerto en mis manos y la amenaza de unos criminales sobre mi cabeza, algo cambió dentro de mí. El dolor dio paso a una determinación fría y calculada que nunca había sentido antes. Alejandro había intentado hacer lo correcto al final, y lo habían asesinado por ello. Ahora me tocaba a mí terminar lo que él había empezado. Pero primero, tendría que sobrevivir las próximas 48 horas. Esa noche no dormí. ¿Cómo podría, con el peso de tantas revelaciones aplastando mi pecho, con la amenaza de los matones de Gallardo pendiendo sobre mi cabeza como una espada de Damocles? En la habitación contigua, Marisol finalmente había sucumbido al agotamiento emocional y dormía entre sollozos entrecortados. Tan joven, tan inocente en todo esto. Su único pecado había sido amar a un hombre que vivía una doble vida. Sentada en la mecedora que había sido de mi madre, con la carta de Alejandro en una mano y su teléfono en la otra, contemplé el altar familiar iluminado por la tenue luz de las veladoras. Las fotografías de mis muertos me observaban en silencio. Ramón con su sonrisa torcida, Francisco con sus ojos soñadores, y ahora Alejandro,
cuya imagen ya no sabía si representaba al hijo que creía conocer o al extraño en que se había convertido. Fue entonces, mecida por el crujir de la vieja madera contra el piso de terracota, cuando algo cambió dentro de mí, como si un interruptor se hubiera activado, iluminando rincones de mi ser que nunca había explorado. Toda mi vida había sido Dolores, la sufrida, la que acepta los golpes del destino con resignación estoica, la que agacha la cabeza ante la adversidad y encuentra consuelo en la fe, la mujer cuyo propio nombre parecía predestinarla al sufrimiento, pero ya no más. Había enterrado a un esposo y a 2 hijos, había soportado la pobreza, el alcoholismo de Ramón, las miradas de lástima de todo San Miguel, había perdonado traiciones, había rezado por redenciones que nunca llegaron, había esperado que la justicia divina compensara las injusticias terrenales. ¿Y qué había conseguido? Más dolor, más pérdidas, más traiciones. Basta, susurré a las fotografías de mis muertos. Basta de ser la víctima. Me levanté con una energía renovada y busqué en el armario de Ramón, donde guardaba sus pocas pertenencias que no había tenido corazón para desechar. En una caja de zapatos encontré lo que buscaba, su vieja libreta de contactos. Ramón había sido albañil, pero conocía a media ciudad. En este negocio, solía decirme, nunca sabes cuándo necesitarás un favor. Pasé las páginas amarillentas hasta encontrar el nombre que buscaba, Joaquín Suárez, un viejo amigo de Ramón que trabajaba como investigador privado. Años atrás había ayudado a mi esposo cuando lo acusaron injustamente de robar material de una obra. Era tarde, pero sabía que Joaquín era noctámbulo. Marqué su número desde el teléfono fijo, no queriendo usar mi celular por precaución. ¿Quién demonios llama a estas horas?, contestó una voz rasposa. Joaquín, soy Dolores, la viuda de Ramón Vega. Un silencio. Luego, su voz cambió. Lolita, por Dios, ¿cuánto tiempo? Me enteré lo de tu muchacho. Lo siento mucho. Joaquín, necesito tu ayuda, dije sin rodeos. Es sobre la muerte de mi hijo. No fue un accidente. Otro silencio, más largo. Ven a mi oficina mañana a las 9. Y Lolita, ven sola y asegúrate de que nadie te siga. A la mañana siguiente, después de preparar un desayuno que ninguna de las dos tocó, le expliqué mi plan a Marisol. Necesito que vayas a Ciudad de México hoy mismo, le dije entregándole una parte del dinero que Victoria me había dejado. Busca a este periodista, Gabriel Montero de La Jornada. Le di una nota con el nombre. Cuéntale todo y dile que tenemos las pruebas que Alejandro recopiló. ¿Y usted, doña Lola?, preguntó preocupada. No puedo dejarla sola con esos hombres amenazándola. Sonreí con una serenidad que no sentía. Estaré bien. Tengo mis propios planes. Pero necesito saber que tú estás a salvo y que alguien más conoce esta historia en caso de que algo me pase. Después de muchas protestas, finalmente accedió. La acompañé a la estación de autobuses y me aseguré de que abordara el directo a la capital. Luego me dirigí a la oficina de Joaquín, un pequeño local encima de una taquería en una callejuela del centro. El lugar olía a cigarrillos viejos y café rancio, pero por primera vez en días, sentí que estaba en un sitio seguro. Has cambiado, Lolita, fue lo primero que me dijo Joaquín al verme. Hay algo diferente en tus ojos. La vida me ha cambiado, Joaquín, respondí sentándome frente a su escritorio desordenado. O quizás finalmente me cansé de que lo hiciera. Le conté todo. La doble vida de Alejandro, Victoria, los documentos falsificados, la hipoteca fraudulenta de mi casa, las amenazas de los matones de Gallardo. Joaquín escuchó en silencio, fumando un cigarrillo tras otro, sus ojos entrecerrados evaluando cada palabra. Te metiste en un avispero, Lolita, dijo finalmente. Ricardo Gallardo no es cualquier empresario corrupto. Tiene conexiones con el gobernador, con jueces, con la policía estatal. Incluso se rumorea que tiene tratos con el narco. ¿Crees que no lo sé?, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Mataron a mi hijo, Joaquín. Lo único que me queda en este mundo. Ya no tengo nada que perder. Joaquín me miró largamente, como evaluándome. Luego asintió lentamente. ¿Qué quieres que haga exactamente? Necesito información sobre Victoria Gallardo. Todo lo que puedas conseguir. Su pasado, sus debilidades, sus secretos. ¿Estás pensando en chantajearla?, preguntó sorprendido. Eso sería peligroso, Lola. Negué con la cabeza. No quiero chantajearla. Quiero entenderla. Conocer a mi enemiga. También le pedí que investigara la hipoteca fraudulenta de mi casa
y la cuenta donde había ido a parar ese dinero. Necesitaba pruebas de que Alejandro había sido obligado a realizar ese fraude. «Te costará», advirtió, «y tomará tiempo». Saqué del bolsillo el sobre que Victoria me había dejado y conté 20.000 pesos sobre su escritorio. Esto para empezar. El tiempo. Bueno, tengo exactamente hasta mañana a las 5 de la tarde, cuando los matones de Gallardo volverán por su respuesta. Joaquín silbó al ver el dinero. Trabajaré rápido. Pero Lola, debes ser cuidadosa. Estas personas no juegan limpio. Lo sé, respondí levantándome. Por eso yo tampoco lo haré. Al salir de su oficina me dirigí directamente al banco. No al de la hipoteca, sino a otro donde tenía una pequeña cuenta de ahorros. Retiré todo el dinero, unos 15.000 pesos que había estado guardando para emergencias. Luego hice algo que nunca pensé que haría. Entré en una casa de empeños y entregué la única joya de valor que poseía, un anillo de oro con un pequeño diamante que Ramón me había regalado en nuestro 20º aniversario. Me dieron 8.000 pesos por él. Con ese dinero, sumado a lo que me quedaba del sobre de Victoria, tenía suficiente para mi plan. Mi siguiente parada fue una tienda de electrónica donde compré una grabadora digital pequeña y de buena calidad. Luego visité una farmacia donde adquirí un frasco de somníferos potentes. Para cuando regresé a casa, ya había oscurecido. Encontré sobre mi puerta una rosa negra. Un mensaje silencioso de Gallardo recordándome que el tiempo corría. Dentro, la casa estaba en silencio. Prendí todas las luces y verifiqué cada habitación, temiendo encontrar a los matones esperándome. Pero estaba sola. Me senté en la mesa de la cocina y comencé a escribir en un cuaderno, detallando todo lo que había descubierto, todo lo que sospechaba, todos los nombres involucrados. Si algo me pasaba, quería dejar un registro. Luego hice algo que no había hecho en años. Me serví un vaso del tequila añejo que guardaba para ocasiones especiales. El líquido ámbar quemó mi garganta, pero me dio el valor que necesitaba. Saqué el teléfono de Alejandro y busqué el número de Victoria. Respiré profundo y llamé. Contestó al tercer timbre. ¿Quién es? Su voz sonaba tensa, cautelosa. Soy Dolores Martínez. Respondí con voz firme. La madre de Alejandro. Un silencio breve. ¿Cómo consiguió este número? Del teléfono de mi hijo, el que supuestamente tiré al pozo. Otro silencio. Podía sentir su mente calculadora evaluando la situación. Señora Martínez, me alegra que reconsiderara nuestra conversación. Sobre los documentos, tengo lo que buscas. La interrumpí. Todos los archivos, todas las pruebas que mi hijo recopiló contra tu esposo. Contra ti. Excelente, respondió, su voz suavizándose. Ricardo estará complacido. Podemos ofrecerle una compensación generosa, además de cancelar esa desafortunada hipoteca sobre su casa. No quiero hablar con los matones que enviaron ayer, dije ignorando su oferta. Quiero verte a ti, personalmente, mañana a las 5 de la tarde en mi casa. No estoy segura de que eso sea prudente, respondió con cautela. Ricardo preferiría... No me importa lo que prefiera tu esposo, la corté secamente. Si quieren los documentos, vendrás tú sola. Sin guardaespaldas, sin matones, solo tú y yo, mujer a mujer. Un silencio largo esta vez. Finalmente, su respuesta. Está bien, mañana a las 5. Colgué y me serví otro tequila. Mis manos ya no temblaban. Por primera vez en muchos días, sentía que recuperaba algo de control sobre mi vida. Esa noche soñé con Alejandro. No con el hombre corrupto en que se había convertido, sino con el niño de ojos brillantes que corría por nuestro patio persiguiendo mariposas junto a su hermano. En el sueño, me miraba con una mezcla de tristeza y orgullo. Perdóname, mamá, decía. Intenté hacer lo correcto al final. Lo sé, mi niño, respondía yo en el sueño. Y ahora me toca a mí terminarlo. Desperté con las primeras luces del alba, con una claridad mental que no había experimentado en años. Ya no era Dolores, la sufrida. Era Dolores, la vengadora, la que haría justicia por su hijo. Porque a veces, cuando el sistema falla, cuando los poderosos se creen por encima de la ley, solo queda la justicia que una madre puede impartir. Y yo estaba lista para hacerlo. El día avanzaba con la lentitud tortuosa de una procesión fúnebre. Cada minuto que pasaba era un latido más cerca de mi encuentro con Victoria Gallardo, la mujer que había seducido a mi hijo y lo había conducido a su muerte. A las 11 de la mañana, Joaquín me llamó. «Tengo información, Lola», dijo sin preámbulos. «Victoria Sánchez, ahora Gallardo. Hay mucho que no aparece en las revistas de sociedad».
Me pidió que nos encontráramos en una cafetería discreta cerca de la parroquia. Cuando llegué, Joaquín ya estaba allí, con una carpeta gruesa sobre la mesa y 2 cafés humeantes. «Siéntate», me dijo en voz baja. «Lo que voy a contarte es interesante». Victoria no siempre había sido la esposa elegante de un empresario poderoso. Nació en un barrio pobre de Tijuana, hija de una trabajadora de maquiladora. A los 15 años ya trabajaba como edecán en eventos de dudosa reputación. A los 18 se mudó a Ciudad de México, donde comenzó a frecuentar círculos de hombres adinerados. Fue chica de compañía, explicó Joaquín sin rodeos. Muy exclusiva, muy cara. Su especialidad era atraer a hombres casados con influencia política o empresarial. Ricardo Gallardo la conoció en 2010, cuando aún estaba casado con su primera esposa. Victoria se convirtió en su amante, y según las investigaciones de Joaquín, en su cómplice para diversos negocios turbios. Cuando la primera señora Gallardo comenzó a hacer preguntas incómodas sobre las finanzas de su esposo, sufrió un trágico accidente automovilístico, continuó Joaquín. 6 meses después, Ricardo se casaba con Victoria. El patrón me heló la sangre. Un accidente automovilístico, igual que mi Alejandro. Hay más, dijo Joaquín deslizando una fotografía hacia mí. Victoria tiene un hijo que nadie conoce. Un muchacho de 22 años llamado Emiliano. Lo tuvo a los 17 y lo dejó con su madre en Tijuana. Ahora el chico vive en Guadalajara, adicto a las drogas. Ella le envía dinero mensualmente a través de una fundación ficticia. Miré la foto del joven. Tenía rasgos similares a Victoria. Los mismos ojos verdes, la misma boca definida, pero su mirada era vacía, perdida, la mirada de alguien que ha tocado fondo. También investigué la hipoteca de tu casa, continuó. La firma es claramente falsificada, aunque hecha por alguien que conocía tu letra. El dinero fue transferido a una cuenta en Islas Caimán, vinculada a Ricardo Gallardo. Pero aquí está lo interesante. Encontré correos electrónicos entre Victoria y el notario que legalizó el documento. Ella orquestó todo, no Alejandro. ¿Tienes pruebas?, pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Joaquín asintió y sacó un sobre de la carpeta. Copias de los correos, testimonios de 2 empleados del banco que fueron presionados para aprobar el préstamo sin verificar adecuadamente, y la declaración firmada del grafólogo que comparó tu firma auténtica con la falsificada. Tomé el sobre con manos temblorosas. Era suficiente para anular la hipoteca, quizás incluso para presentar cargos por fraude. «Hay algo más, Lola», dijo Joaquín inclinándose hacia mí. «Algo sobre la muerte de Alejandro». Me tensé, preparándome para lo peor. Un mecánico que trabaja en el taller donde llevaron el auto destrozado de tu hijo me contó algo inquietante. Las marcas de los frenos no coincidían con un fallo accidental. Alguien los manipuló, cortó parcialmente la manguera del líquido de frenos para que fallara gradualmente. La habitación pareció girar a mi alrededor. La confirmación de lo que ya sospechaba. El asesinato de mi hijo había sido cuidadosamente planeado. Tengo su declaración por escrito, continuó Joaquín, pero dudo que un juez la admita. Este mecánico tiene antecedentes por robo y ya fue amenazado para que se retracte. Le agradecí a Joaquín con un apretón de manos y guardé toda la documentación en mi bolso. Antes de despedirnos, me entregó un pequeño objeto, un botón de grabación de emergencia. Explicó. Presiónalo 3 segundos y enviará una señal a mi teléfono. Si te ves en peligro durante tu encuentro con Victoria, úsalo. Tengo amigos en la policía estatal que no están en la nómina de Gallardo. Regresé a casa con una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, la furia de saber que el asesinato de mi hijo había sido planeado. Por otro, la satisfacción amarga de tener finalmente algo con qué negociar, con qué defenderme. A las 3 de la tarde, recibí un mensaje de Marisol. Estoy con Gabriel Montero. Dice que la información es explosiva. Está preparando un reportaje. Me quedaré en la capital hasta que me diga que es seguro volver. Cuídese, doña Lola. Un paso más en mi plan. A las 4 comencé los preparativos para mi encuentro con Victoria. Preparé café, colocando los somníferos pulverizados en una de las tazas. Luego escondí la grabadora bajo el centro de mesa de la sala. A las 4:30 me cambié el vestido negro de luto por uno de mis mejores atuendos. Un vestido azul marino que guardaba para ocasiones especiales, como las misas de Navidad. Me peiné cuidadosamente. Me puse un poco de labial. No quería que Victoria me viera como una anciana derrotada. A las 4:55 activé la grabadora.
A las 5:00 en punto, el timbre sonó. Al abrir la puerta, Victoria Gallardo apareció como una aparición de otro mundo. Vestía un traje sastre color crema que seguramente costaba más que todos los muebles de mi casa juntos. Su perfume caro invadió mi sala, mezclándose incómodamente con el aroma de las veladoras que mantenía encendidas por el alma de mi hijo. Señora Martínez, saludó extendiendo una mano con manicura perfecta. Agradezco su reconsideración en este asunto. La invité a sentarse, ofreciéndole café que aceptó más por cortesía que por deseo. Los documentos, dijo directamente, ignorando la taza humeante. ¿Dónde están? ¿Tan rápido? Respondí con una calma que no sentía. Pensé que primero hablaríamos sobre cómo mataron a mi hijo. Su rostro no mostró sorpresa, solo un leve endurecimiento en la mandíbula. No sé de qué habla, respondió fríamente. Alejandro tuvo un trágico accidente. Todos lo lamentamos profundamente. ¿Lo lamentas tanto como lamentaste la muerte de la primera esposa de Ricardo?, pregunté, viendo con satisfacción cómo palidecía bajo su bronceado perfecto. No sé qué historias ha estado escuchando, respondió recuperando la compostura, pero le aseguro que está mal informada. Ahora, si pudiéramos volver al tema que nos ocupa. El tema que nos ocupa, la interrumpí. Es que ustedes asesinaron a mi hijo porque descubrió demasiado, porque recopiló pruebas contra ustedes, porque finalmente decidió hacer lo correcto. Victoria me miró largamente, evaluándome. Luego, sorprendentemente, sonrió. Es usted más inteligente de lo que pensaba, señora Martínez. Alejandro hablaba de usted con admiración, ¿sabe? Decía que usted era la mujer más fuerte que conocía. Se levantó y caminó por mi sala, observando las fotografías familiares con fingido interés. Su hijo era brillante, realmente brillante, continuó, pero ambicioso, demasiado. Cuando Ricardo lo contrató, vio su potencial inmediatamente. El muchacho estaba hambriento de éxito, de reconocimiento, de salir de su origen humilde. Hizo un gesto despectivo hacia mi modesta casa. No hables de mi hijo como si lo conocieras, dije con voz tensa. Oh, pero lo conocía, respondió con una sonrisa maliciosa. Lo conocía muy bien, en todos los sentidos. Al principio fue solo un trabajo, seducirlo para tenerlo bajo control. Ricardo necesitaba a alguien con su talento para ciertos proyectos sensibles, pero debo admitir que su hijo tenía algo especial. Casi me enamoré de él. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón. Imaginaba a mi hijo cayendo en las redes de esta mujer calculadora, creyendo que finalmente había encontrado el amor, cuando solo era una pieza en su juego perverso. Pero entonces Alejandro comenzó a tener escrúpulos. Continuó Victoria, ahora más seria. Comenzó a guardar documentos, a grabar conversaciones. Al principio creímos que era solo un seguro para protegerse. Luego descubrimos que planeaba entregárselo todo a un periodista. Se volvió hacia mí, toda pretensión de cordialidad desaparecida. Su hijo firmó su sentencia de muerte cuando decidió traicionarnos. La confesión, tan directa, tan desprovista de remordimiento, me dejó sin aliento. Pero también confirmó que la grabadora bajo el centro de mesa estaba capturando exactamente lo que necesitaba. ¿Y la hipoteca?, pregunté, tratando de mantener la conversación, de hacerla revelar más. Un simple seguro, respondió con desdén. Ricardo necesitaba asegurarse de que Alejandro no pudiera escapar. ¿Qué mejor manera que poner en riesgo lo que más valoraba, la casa de su madre? Forjaron mi firma, dije, sintiendo que la rabia me invadía. Por supuesto, respondió como si fuera obvio. Alejandro se negó a hacerlo él mismo, a pesar de que lo amenazamos. Fue conmovedoramente leal a usted, incluso cuando nos traicionaba a nosotros. Victoria finalmente tomó un sorbo de su café, el que contenía los somníferos. Observé con disimulada atención, esperando que bebiera más. En fin, continuó, agua pasada. Ahora necesito esos documentos. Ricardo está impaciente, y créame, no quiere verlo impaciente. ¿Por qué no vino él mismo?, pregunté. ¿Por qué enviarte a ti? Victoria rió suavemente. Ricardo no ensucia sus manos directamente. Además, pensó que tendría más posibilidades de persuadirla mujer a mujer. Como persuadiste a mi hijo, dije con amargura. Exactamente, respondió sin una pizca de vergüenza. Ahora los documentos, por favor. Noté que comenzaba a parpadear con más frecuencia, que su voz se volvía ligeramente pastosa. Los somníferos estaban haciendo efecto. Antes de dártelos,
dije. Quiero que sepas algo. Alejandro no era el único que guardaba pruebas. Saqué del bolsillo de mi vestido una copia de los correos electrónicos que Joaquín me había entregado, donde Victoria daba instrucciones específicas sobre la falsificación de mi firma. Tengo pruebas de tu participación en el fraude hipotecario, dije lentamente, y el teléfono de Alejandro contiene todas esas fotos tuyas, todos esos mensajes comprometedores. Victoria intentó enfocar la vista en los documentos, pero sus párpados estaban cada vez más pesados. ¿Qué me has dado?, balbuceó, intentando levantarse pero tambaleándose. Nada que tú no merecieras, respondí ayudándola a recostarse en el sofá mientras perdía la conciencia. Cuando estuvo completamente dormida, tomé su bolso y busqué su teléfono. Como esperaba, no tenía contraseña. La gente como Victoria, tan acostumbrada al poder, raramente piensa que alguien se atreverá a hurgar en sus cosas. Lo que encontré sobrepasó mis expectativas más sombrías. Mensajes de texto entre Victoria y Ricardo planeando explícitamente el accidente de Alejandro. Fotografías del auto de mi hijo antes del accidente, con la manguera de frenos manipulada. Instrucciones precisas sobre dónde y cuándo debía ocurrir todo. También encontré algo que me dejó helada. Un plan similar para deshacerse de mí si no cooperaba. Mi accidente estaba programado para mañana por la noche, sin importar si entregaba los documentos o no. Nunca habían planeado dejarme vivir. Con manos temblorosas pero decididas, envié todos esos archivos al correo electrónico que Marisol me había dado de Gabriel Montero y también a Joaquín. Luego, como precaución adicional, los envié también a mi propio correo y al de la parroquia local, donde el padre Miguel, amigo de toda la vida, seguramente entendería la gravedad de lo que le estaba confiando. Mientras Victoria dormía profundamente en mi sofá, yo finalmente tenía lo que necesitaba: la confesión grabada de su participación en el asesinato de mi hijo, las pruebas del fraude hipotecario y ahora, evidencia directa de la premeditación del crimen desde el teléfono de la propia Victoria. Tenía en mis manos el poder para destruirlos, para vengar a mi Alejandro, para hacer justicia. Pero la justicia, descubriría pronto, toma formas inesperadas. Con Victoria inconsciente en mi sofá, respirando profundamente bajo el efecto de los somníferos, me senté en mi mecedora a contemplar el siguiente paso. El reloj de pared, un regalo de bodas que había sobrevivido décadas, marcaba las 6:20 de la tarde. Calculé que tendría al menos 3 horas antes de que ella despertara. Mi plan original había sido simple: conseguir una confesión, recopilar pruebas, entregarlas a las autoridades. Pero ahora, con el teléfono de Victoria en mis manos, revelando que planeaban matarme independientemente del resultado de nuestra reunión, comprendí que necesitaba algo más elaborado. No podía confiar en la policía local. Como bien había dicho Joaquín, Gallardo tenía comprados a demasiados oficiales. Tampoco podía simplemente huir. Me encontrarían eventualmente, sin importar dónde me escondiera. Mi única opción era atacar primero, y hacerlo de manera que no pudieran contraatacar. Tomé el teléfono fijo y marqué el número de Joaquín. Contestó al primer timbre, como si estuviera esperando mi llamada. «La tengo», dije sin preámbulos. Confesó todo. Está dormida en mi sofá. Un silencio breve. ¿Dormida? ¿Qué hiciste, Lola? Somníferos en su café. No te preocupes, no es nada permanente. Pero necesito tu ayuda para el siguiente paso. Le expliqué rápidamente lo que había descubierto en el teléfono de Victoria, incluyendo los planes para mi propio accidente. «Esto es grande, Lola», dijo Joaquín con voz tensa. «Demasiado grande para manejarlos solos. Necesitamos protección». «¿De quién?», pregunté con amargura. ¿De la policía que está en su nómina? ¿Del gobernador que inaugura sus proyectos inmobiliarios? ¿De los jueces que cierran los ojos ante sus crímenes? «No toda la justicia está corrompida», respondió. «Tengo un contacto en la Fiscalía Anticorrupción Federal, alguien que ha estado tras la pista de Gallardo durante años, pero nunca tuvo pruebas suficientes. ¿Podemos confiar en él?», pregunté. La desconfianza se había convertido en mi estado natural. «Ella», corrigió Joaquín. «Fiscal Marina Ríos. Es conocida por su integridad. Perdió a su hermano, un periodista, en circunstancias sospechosamente similares a lo de Alejandro. Un rayo de esperanza atravesó mi oscuridad. Contáctala, pero no le digas dónde estoy todavía. Primero quiero asegurarme de que toda la evidencia esté a salvo». Mientras Joaquín se comunicaba con la fiscal, yo me ocupé del siguiente paso de mi plan:
Tomé nuevamente el teléfono de Victoria y busqué en sus contactos. Encontré a Ricardo y, respirando profundo, tecleé un mensaje. Todo arreglado. La vieja me dio los documentos sin problemas. Está tomando una siesta inducida. Haré la limpieza cuando despierte. Necesito que envíes a Raúl con el auto en 3 horas. Misma dirección. Raúl debía ser uno de los matones que me habían visitado antes. Con este mensaje, esperaba ganar tiempo haciéndoles creer que todo marchaba según su plan. La respuesta llegó casi inmediatamente. Bien, asegúrate de que sea limpio. No más accidentes por un tiempo. Demasiada atención. Un escalofrío me recorrió al leer la respuesta casual, a lo que esencialmente era una orden de asesinato. Mi asesinato. Revisé nuevamente los correos y mensajes en el teléfono de Victoria, fotografiando con mi propio celular las conversaciones más incriminatorias por si acaso. Luego, en un impulso, busqué en sus contactos el nombre Emiliano. Lo encontré. Su hijo secreto. Dudé un momento. Usar a un hijo contra su madre era cruzar una línea que no estaba segura de querer cruzar. Pero recordé a mi propio hijo. Recordé cómo estos monstruos lo habían utilizado, manipulado y finalmente asesinado sin el menor remordimiento. La guerra es guerra, y ellos habían elegido las armas. Marqué el número de Emiliano desde mi teléfono, bloqueando mi identificador. Después de varios timbres, una voz joven y claramente afectada por las drogas contestó. ¿Quién diablos es? ¿Emiliano Sánchez? Pregunté con voz calmada. ¿Quién pregunta? Respondió defensivamente. Mi nombre es Dolores Martínez. Soy la madre de un hombre que tu madre y su esposo asesinaron. Un silencio largo, interrumpido solo por su respiración irregular. No sé de qué habla, señora. No tengo madre. Victoria Gallardo, dije claramente. Nacida Victoria Sánchez en Tijuana. Te tuvo a los 17 años y te dejó con tu abuela. Ahora te manda dinero mensualmente a través de una fundación ficticia para mantener tu adicción bajo control y a ti fuera de su vida perfecta. Otro silencio, este más denso, más cargado de emociones. ¿Cómo sabe todo eso? Preguntó finalmente, su voz repentinamente sobria. Tengo pruebas de quién es realmente Victoria, de todo lo que ha hecho, de los crímenes que ha cometido junto a su esposo. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran, incluido el asesinato de mi hijo. ¿Qué quiere de mí?, preguntó con cautela. Nada, realmente, respondí con sinceridad. Solo pensé que merecías saber la verdad sobre la mujer que te abandonó, la mujer que prefiere mantenerte drogado y lejos, antes que permitir que su vida perfecta se manche con tu existencia. Un sollozo ahogado al otro lado de la línea me indicó que mis palabras habían dado en el blanco. Enviaré evidencia a tu correo electrónico, continué. Fotografías, conversaciones, todo. Lo que hagas con esa información es tu decisión. ¿Por qué me dice todo esto?, preguntó, su voz quebrada. Porque todos merecemos conocer la verdad sobre nuestros padres, por dolorosa que sea, respondí, pensando en Alejandro, en todo lo que yo misma había descubierto sobre él después de su muerte. Y porque cuando la justicia falla, a veces necesitamos crear nuestros propios mecanismos de equilibrio en el universo. Le pedí su correo y le envié algunas de las fotografías y mensajes más reveladores, incluyendo conversaciones donde Victoria se refería a él como mi error de juventud y donde discutía con Ricardo sobre aumentar la mesada para mantenerlo sedado y fuera del radar. Lo siento, Emiliano, dije antes de colgar. Nadie merece una madre así. Apenas finalicé la llamada, el teléfono de Victoria vibró con un mensaje de Ricardo. Cambio de planes. Raúl llegará en 1 hora. Surgió un imprevisto. Termina rápido y sal de ahí. El cerco se estrechaba. Tenía menos tiempo del que pensaba. Llamé nuevamente a Joaquín. Tenemos un problema, dije apenas contestó. Los matones de Gallardo vienen en camino. Llegarán en menos de 1 hora. La fiscal Ríos está en camino desde Querétaro, respondió con urgencia. Pero tardará al menos 2 horas en llegar. Necesitas salir de ahí, Lola. No puedo, respondí mirando a Victoria inconsciente. Si me voy, perderemos nuestra mejor prueba. Y si la llevo conmigo, será demasiado obvio. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Joaquín, la preocupación evidente en su voz. Necesito que vengas con tu arma, dije, sorprendiéndome a mí misma con la determinación en mi voz. Y trae a cualquier amigo de confianza que pueda ayudarnos. Lola, esto se está convirtiendo en una operación paramilitar, protestó.
No somos profesionales. Somos un viejo investigador privado y una mujer que debería estar disfrutando de su jubilación, no enfrentándose a criminales armados. Mi hijo está muerto, Joaquín, respondí con frialdad. Mi casa está hipotecada fraudulentamente. Y en menos de 24 horas, yo también estaría muerta según sus planes. Ya no tengo nada que perder. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Joaquín suspiró profundamente. Estaré ahí en 20 minutos. No abras la puerta a nadie más. Mientras esperaba, até las manos y pies de Victoria con unas cuerdas que Ramón guardaba en su caja de herramientas. Luego le cubrí la boca con cinta adhesiva, por si despertaba antes de tiempo. El timbre sonó exactamente 18 minutos después. Miré por la mirilla. Era Joaquín, acompañado por un hombre corpulento que reconocí como Manuel, un ex policía que ahora trabajaba como guardia de seguridad y que ocasionalmente colaboraba con Joaquín en casos difíciles. Les abrí rápidamente, cerrando con llave tras ellos. «Santa María», exclamó Manuel al ver a Victoria atada e inconsciente en mi sofá. «Señora Dolores, ¿sabe que esto podría considerarse secuestro? Ella conspiró para asesinar a mi hijo», respondí secamente, «y venía a matarme a mí esta noche. Creo que las circunstancias justifican ciertas irregularidades procedimentales». Joaquín me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Has cambiado, Lola». «La vida me cambió», respondí, repitiendo las palabras que le había dicho esa mañana, pero que ahora parecían pertenecer a otra época. Les expliqué rápidamente mi plan. Esperaríamos a Raúl, el matón enviado por Ricardo. Cuando llegara, Manuel lo neutralizaría. Mantendríamos a ambos, Victoria y Raúl, retenidos hasta que llegara la fiscal Ríos. Con 2 testigos directos, más todas las pruebas digitales y mi testimonio, tendríamos un caso sólido contra los Gallardo. «Es arriesgado», dijo Joaquín. «Si algo sale mal, todo ya salió mal», lo interrumpí. «Mi hijo está muerto. Esto es solo intentar enderezar un poco la balanza». Nos posicionamos estratégicamente, Manuel detrás de la puerta, Joaquín en el pasillo con vista directa a la entrada, y yo junto a Victoria, vigilando que no despertara prematuramente. A las 7:32, un auto negro se detuvo frente a mi casa. A través de la ventana vi a Raúl, el hombre con la cicatriz en la mejilla, bajarse y mirar furtivamente a ambos lados antes de acercarse a mi puerta. El timbre sonó una vez. Contuve la respiración. Manuel asintió indicándome que abriera. Con manos temblorosas pero decididas, giré la llave y entreabrí la puerta. «¿Dónde está Victoria?», preguntó Raúl empujando la puerta para entrar. Fue lo único que logró decir antes de que Manuel le asestara un golpe preciso en la nuca con la culata de su pistola. El hombre se desplomó como un fardo en mi recibidor. «Átalo», ordenó Joaquín, cerrando rápidamente la puerta tras nosotros. Mientras Manuel aseguraba al inconsciente Raúl, yo observaba por la ventana, temiendo ver más autos, más hombres de Gallardo. Pero la calle permanecía tranquila, iluminada solo por los faroles antiguos que daban a San Miguel su aspecto colonial tan apreciado por los turistas. «¿Y ahora?», preguntó Manuel después de arrastrar a Raúl junto al sofá donde yacía Victoria. «Ahora esperamos», respondí, sintiendo una calma sorprendente. «La fiscal llegará pronto y todo esto terminará». Pero me equivocaba. Esto no estaba a punto de terminar. De hecho, el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba, porque lo que no sabíamos era que Ricardo Gallardo, impaciente por la falta de noticias de Victoria y Raúl, ya había decidido tomar el asunto en sus propias manos. El tiempo transcurría con una lentitud insoportable. Victoria seguía inconsciente, aunque su respiración se había vuelto más ligera, señal de que pronto despertaría. Raúl había recobrado brevemente la conciencia, solo para encontrarse atado y amordazado junto a su jefa, lo que provocó una mirada de pánico que casi me habría dado lástima en otras circunstancias. Manuel vigilaba la calle desde la ventana. Joaquín revisaba constantemente su teléfono esperando noticias de la fiscal Ríos, y yo me movía inquieta por la sala, revisando las cuerdas de nuestros cautivos, verificando las grabaciones, comprobando que todas las pruebas estuvieran seguras. A las 8:47, el teléfono de Joaquín sonó. «Es Marina», dijo, refiriéndose a la fiscal. «Está a unos 20 minutos de San Miguel». Un suspiro colectivo de alivio recorrió la habitación. Pronto todo terminaría. La justicia finalmente llegaría para mi Alejandro. Fue entonces cuando Manuel, desde su posición en la ventana, soltó una maldición.
Tenemos compañía, anunció tensándose. Un Mercedes negro acaba de estacionarse. 2 hombres bajaron, uno de ellos con el porte de alguien importante. Me acerqué cautelosamente a la ventana y sentí que el corazón se me detenía. Incluso en la penumbra de la noche, iluminado solo por los faroles coloniales de la calle, reconocí inmediatamente a Ricardo Gallardo por las fotografías que había visto en el teléfono de Victoria y en los periódicos locales. Alto, de complexión fornida a pesar de sus casi 60 años, con un traje que seguramente costaba más que todas mis posesiones juntas, Ricardo avanzaba hacia mi casa, con el aire de un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegue ante él. A su lado, un guardaespaldas de aspecto brutal escaneaba los alrededores con ojos entrenados. «Es Gallardo», confirmé, sintiendo un nudo en el estómago. Vino personalmente. Joaquín y Manuel intercambiaron miradas tensas. «Esto complica las cosas», murmuró Joaquín. «Si la fiscal llega y encuentra esto, ¿qué hacemos?», preguntó Manuel, su mano instintivamente moviéndose hacia el arma en su cintura. Por un momento, el pánico amenazó con paralizarme. La situación estaba escalando más allá de lo que había planeado. Ya no era solo retener a Victoria hasta que llegaran las autoridades. Ahora teníamos al propio Ricardo Gallardo, el cerebro detrás de todo, a unos pasos de mi puerta. Y entonces, en medio del caos de mis pensamientos, surgió una claridad cristalina, una calma que no sentía desde hace décadas. «Déjenlo entrar», dije con voz firme. «Es exactamente lo que necesitamos». «Lola, ¿has perdido la cabeza?», protestó Joaquín. «Ese hombre ha ordenado asesinatos, incluyendo el de tu hijo. No dudará en matarnos a todos si tiene la oportunidad». «No lo hará», respondí con una seguridad que me sorprendió a mí misma. «No aquí, no ahora. Es demasiado inteligente para eso. Quiere recuperar las pruebas, silenciarnos de forma limpia, sin escándalo. Y ahora tenemos a su esposa y a su matón. Tenemos ventaja». El timbre sonó, agudo e imperioso. Los 3 nos sobresaltamos. «Confíen en mí», insistí. «Si logramos que confiese, junto con todo lo demás que tenemos, será un caso perfecto para la fiscal». Manuel y Joaquín se miraron nuevamente, evaluando la situación. Finalmente, Joaquín asintió lentamente. «Te cubriremos», dijo, tomando posición junto a la puerta, fuera de la vista de quien entrara. Manuel se colocó estratégicamente junto a nuestros rehenes, su arma lista pero oculta. Respiré profundo y abrí la puerta. Ricardo Gallardo me miró desde su imponente altura con una mezcla de sorpresa y desdén, como si no esperara que la anciana madre de su víctima tuviera el valor de enfrentarlo directamente. «Señora Martínez», saludó con una voz cultivada que no lograba ocultar completamente su origen humilde. «Qué situación tan peculiar. Esperaba encontrar a mi esposa. Está indispuesta en este momento», respondí con frialdad. «Pero adelante, pase. Lo estábamos esperando». La confusión cruzó brevemente su rostro, pero la máscara de control regresó rápidamente. Con un gesto, ordenó a su guardaespaldas permanecer afuera y entró a mi casa con la confianza de quien nunca ha tenido que pedir permiso. Su expresión cambió dramáticamente cuando vio la escena en mi sala. Victoria y Raúl atados e inconscientes, Manuel apuntándole discretamente con su arma, y Joaquín cerrando la puerta tras él, bloqueando su salida. «¿Qué significa esto?», exigió, su voz perdiendo parte de su estudiada serenidad. «Siéntese, señor Gallardo», respondí, señalando una silla que habíamos colocado estratégicamente frente a nuestros cautivos. «Tenemos mucho que discutir sobre el asesinato de mi hijo». Sorprendentemente, obedeció, quizás evaluando la situación, buscando una salida, o simplemente reconociendo que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control absoluto. «No sé de qué habla», dijo una vez sentado, recuperando parte de su compostura. «Si se refiere al lamentable accidente de Alejandro». «Déjese de mentiras», lo interrumpí. «Tenemos pruebas de todo, de la manipulación de los frenos del auto de mi hijo, de cómo usted y Victoria planearon el accidente, de cómo manipularon a Alejandro para que falsificara documentos, de la hipoteca fraudulenta de mi casa». Por primera vez, vi incertidumbre en sus ojos. «Incluso tenemos pruebas», continué, «de que planeaban matarme esta misma noche, sin importar si les entregaba los documentos o no». Ricardo evaluó la habitación nuevamente, notando la grabadora visible sobre la mesa, el teléfono de Victoria junto a ella.
Impresionante, señora Martínez, dijo finalmente, cambiando de táctica. Subestimé a la madre de Alejandro. Él siempre hablaba de usted con gran respeto. Ahora veo por qué. No pronuncie el nombre de mi hijo, respondí, la rabia apenas contenida en mi voz. No tiene derecho después de lo que le hizo. Ricardo se reclinó en la silla, como si súbitamente estuviera más cómodo con la situación. ¿Y qué planea hacer exactamente con toda esta evidencia que dice tener? ¿Ir a la policía? ¿A los periódicos? Permítame recordarle que soy un hombre con recursos y conexiones. Personas más poderosas que usted han intentado derribarme. La fiscal anticorrupción federal Marina Ríos estará aquí en menos de 15 minutos, respondí, viendo cómo su máscara de confianza se agrietaba ligeramente. Ella tiene un interés personal en casos como el suyo. La mención de Marina Ríos claramente lo afectó. Era un nombre que conocía y, por su reacción, temía. En ese momento, Victoria comenzó a moverse, emergiendo lentamente del efecto de los somníferos. Sus ojos se abrieron desorientados, hasta que se enfocaron en su esposo sentado frente a ella. Una mezcla de confusión y pánico cruzó su rostro mientras intentaba hablar a través de la mordaza. «Tu esposa ha sido muy comunicativa», le dije a Ricardo. «Confesó todo sobre cómo sedujo a mi hijo siguiendo tus órdenes, cómo lo manipularon, cómo planearon su muerte cuando decidió hacer lo correcto». Los ojos de Victoria se agrandaron con horror, debatiéndose contra sus ataduras con renovada energía. «Incluso nos contó sobre otros accidentes», agregué, observando cuidadosamente su reacción, como el de tu primera esposa. Fue apenas un parpadeo, un tic minúsculo en la comisura de su boca, pero fue suficiente para confirmar mis sospechas. «Esto es ridículo», respondió Ricardo, pero su voz había perdido firmeza. Victoria no diría tales calumnias. «¿No?», pregunté, activando la grabadora donde habíamos guardado la confesión de Victoria. Su propia voz llenó la sala. Su hijo firmó su sentencia de muerte cuando decidió traicionarnos. El rostro de Ricardo se endureció. Por primera vez, vi al verdadero hombre detrás de la fachada de empresario respetable, frío, calculador, implacable. «Parece que me tiene en una posición complicada, señora Martínez», dijo después de un momento. «¿Qué es lo que quiere? ¿Dinero? Puedo hacer que la hipoteca de su casa desaparezca. Puedo ofrecerle una compensación generosa por su pérdida. No quiero su dinero sucio», respondí. «Quiero justicia. Quiero que usted y su esposa paguen por lo que le hicieron a mi hijo. Quiero que todos en San Miguel, en Guanajuato, en todo México sepan la clase de monstruos que son. Justicia», repitió Ricardo con una sonrisa amarga. «¿Cree que existe tal cosa en este país? Incluso si su fiscal logra presentar cargos. Tengo abogados, tengo jueces, tengo políticos. Este caso podría arrastrarse durante años sin resolución». Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono casi íntimo. «Y mientras tanto, ¿quién protegerá a la joven Marisol en Ciudad de México? ¿O a su amigo el periodista Gabriel Montero? Mis recursos van mucho más allá de San Miguel de Allende, señora Martínez». La amenaza velada a Marisol encendió algo primitivo dentro de mí. Sin pensarlo, me acerqué y le crucé la cara con una bofetada que resonó en la pequeña sala. «No se atreva a amenazar a esa niña», dije con una voz que no reconocí como mía. «Ya ha hecho suficiente daño a mi familia». Ricardo se tocó la mejilla, sorprendido más que adolorido. Nadie, en mucho tiempo, se había atrevido a levantarle la mano. «Tiene agallas, señora Martínez», dijo, una chispa de respeto reluctante en sus ojos, igual que su hijo. Eso fue lo que lo mató al final. En ese preciso momento, Victoria logró quitarse parcialmente la mordaza. «¡Ricardo!», gritó con desesperación. «Tienen todo, las fotos, los mensajes, todo. Saben sobre Emiliano». El rostro de Ricardo se transformó con una furia fría al escuchar ese nombre. Se volvió hacia su esposa, con una mirada que habría congelado lava. «¿Qué has dicho?», preguntó con voz controlada que apenas ocultaba su rabia. «Tu querida esposa tiene un hijo secreto en Guadalajara», expliqué, aprovechando la fractura entre ellos. «Un joven adicto llamado Emiliano que ella mantiene escondido y drogado para que no arruine su imagen perfecta. Un hijo que ella llama su error de juventud en sus mensajes privados». Victoria sollozó detrás de la mordaza que Manuel había vuelto a colocar, mientras Ricardo la miraba con un desprecio que hablaba de consecuencias futuras. «Interesante», dijo finalmente, volviéndose hacia mí.
Parece que todos tenemos secretos, ¿no es así? Incluso Victoria, incluso su perfecto Alejandro. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de un auto deteniéndose bruscamente frente a mi casa. Manuel se asomó discretamente por la ventana. «Es una camioneta negra, sin placas visibles», informó tensándose. 4 hombres bajando, armados. Ricardo sonrió, recuperando parte de su confianza. «Parece que mi seguro ha llegado», dijo con satisfacción. Cuando no respondía a los mensajes de mi guardaespaldas, mis hombres recibieron instrucciones automáticas de venir aquí. Son muy eficientes, se lo aseguro. El pánico amenazó con apoderarse de mí nuevamente. No habíamos considerado esta posibilidad. Más matones de Gallardo llegando antes que la fiscal. «Estamos rodeados», murmuró Joaquín, su mano apretando nerviosamente su arma. «Son profesionales. Por cómo se mueven». Ricardo se puso de pie lentamente, la balanza del poder inclinándose nuevamente a su favor. «Parece que nuestra pequeña reunión está a punto de concluir, señora Martínez», dijo con una calma escalofriante. «Una lástima. Comenzaba a disfrutar de nuestra conversación, pero antes de que pudiera dar un paso hacia la puerta, el sonido de sirenas rasgó el aire nocturno. No una, sino varias, acercándose rápidamente. Manuel se asomó nuevamente. «3 patrullas federales y un auto civil», exclamó con evidente alivio. «Los hombres están retrocediendo». La expresión de Ricardo se desmoronó. Por primera vez, parecía genuinamente asustado. «Parece que mi seguro ha llegado primero», dije, sintiendo una oleada de alivio y vindicación. La fiscal Ríos es también muy eficiente. En los minutos siguientes, todo ocurrió con la velocidad de un sueño febril. Agentes federales irrumpiendo en mi casa, asegurando a los cautivos, neutralizando a los hombres de Gallardo afuera. La fiscal Ríos, una mujer menuda pero de presencia imponente, tomando control de la situación con eficiencia militar. Ricardo y Victoria siendo esposados y leídos sus derechos. Raúl cantando como pájaro. Apenas le ofrecieron reducción de condena a cambio de su testimonio contra sus jefes. Las pruebas digitales siendo aseguradas, las grabaciones catalogadas como evidencia. Y yo, Dolores Martínez, la madre que todos habían subestimado, recibiendo el respeto silencioso de los agentes que comprendían la magnitud de lo que había logrado. Cuando finalmente pude sentarme, agotada pero en paz por primera vez desde la muerte de Alejandro, la fiscal Ríos se acercó a mí con una taza de té caliente. «Señora Martínez», dijo con una mezcla de admiración y preocupación, «ha hecho algo extraordinario aquí. Hemos estado tras Ricardo Gallardo durante años, pero siempre lograba escabullirse. Usted nos ha dado el caso perfecto». «Solo hice lo que cualquier madre haría», respondí, sintiendo el peso de los últimos días desplomarse sobre mí. «Buscar justicia para mi hijo. Justicia», repitió ella con una sonrisa triste. «Y algo más, creo. Redención». Me miró con ojos que comprendían mi dolor, ojos que habían visto la misma oscuridad tras perder a su hermano en circunstancias similares. «La historia de su hijo no terminará como ellos planearon», me aseguró. «Alejandro será recordado no como un ingeniero corrupto, sino como el hombre que finalmente tuvo el valor de enfrentarse a los Gallardo, que recopiló las pruebas que acabarían con su imperio criminal, como alguien que, al final, eligió hacer lo correcto». Las lágrimas que había contenido durante días finalmente encontraron su camino por mis mejillas. «Eso es todo lo que quería», susurré, «que mi hijo pudiera descansar en paz». Mientras los agentes continuaban su trabajo, mientras Ricardo y Victoria eran escoltados a los vehículos oficiales bajo las luces intermitentes de las patrullas, mientras vecinos curiosos se asomaban desde sus ventanas ante el espectáculo sin precedentes en nuestra tranquila calle, yo permanecí sentada en mi mecedora, observando el altar familiar. Las fotografías de mis muertos parecían diferentes ahora. Ramón, Francisco y Alejandro me miraban con algo nuevo en sus ojos. Orgullo. Como si, de alguna manera, hubiera honrado sus memorias con mis acciones. «Lo logré», susurré a sus imágenes. «Hice justicia por todos nosotros». Y en el silencio de mi corazón, casi pude escuchar sus respuestas. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que mi modesta casa de adobe y tejas rojas se convirtió en el escenario donde cayó uno de los imperios criminales más poderosos de Guanajuato. Hoy es domingo, y como cada domingo desde entonces, he preparado la mesa para mis visitas.
El mantel bordado que heredé de mi madre cubre la vieja mesa de madera. Los platos de talavera que solo usaba en ocasiones especiales están dispuestos con cuidado. El aroma del mole que se cuece lentamente en la estufa impregna cada rincón, mezclándose con el perfume de los cempasúchiles que siempre mantengo frescos en el altar familiar. A las 12 en punto, el timbre suena. Abro la puerta para recibir a mis invitados. Marisol, radiante con su embarazo de 4 meses. Joaquín, que ahora trabaja como asesor para la Fiscalía Anticorrupción. Manuel y su esposa Teresa, el padre Miguel de la parroquia local, Consuelo, mi fiel vecina, y la fiscal Marina Ríos, que se ha convertido en una amiga cercana a pesar de la diferencia de edad y circunstancias. Doña Lola, me saluda Marisol con un abrazo cálido. La casa huele delicioso como siempre. Su vientre apenas abultado me recuerda que la vida continúa, que del dolor puede nacer esperanza. El bebé que espera llevará el nombre de Alejandro, una forma de mantener viva la memoria de mi hijo, pero también un símbolo de nuevo comienzo. Nos sentamos a la mesa, este círculo improbable de personas que el destino unió a través de la tragedia, pero que han encontrado en la comunidad compartida un nuevo sentido. Mientras sirvo el mole y Joaquín descorcha una botella de vino tinto, la conversación fluye naturalmente hacia las noticias recientes. El juicio de los Gallardo comienza el mes próximo, comenta Marina tomando un sorbo de agua. Con las pruebas que tenemos y los testimonios de varios cómplices que han decidido colaborar, estamos seguros de conseguir condenas ejemplares. ¿Y la hipoteca de mi casa? Pregunto, aunque ya conozco la respuesta. Es una pregunta ritual que hago en cada reunión, como para asegurarme de que no ha sido un sueño. Anulada completamente, confirma Marina con una sonrisa. El juez determinó que fue obtenida mediante fraude y falsificación. Esta casa es suya, doña Lola, libre de cualquier deuda, como siempre debió ser. Asiento, sintiendo esa paz interior que solo comenzó a visitarme en los últimos meses. La casa que Ramón construyó con sus manos sigue siendo mi refugio, mi fortaleza, mi legado. ¿Han sabido algo del hijo de Victoria?, pregunta Consuelo, siempre interesada en los detalles más humanos de la historia. Emiliano está en rehabilitación, responde Marina. Después de testificar contra su madre, aceptó la ayuda que le ofrecimos. Los médicos son optimistas sobre su recuperación. Algo en mi corazón se ablanda al pensar en ese joven. Otro hijo abandonado, otra víctima de la crueldad de Victoria. En mis momentos más compasivos, me pregunto si ella misma no fue víctima de circunstancias que la moldearon en el monstruo que llegó a ser. Pero luego recuerdo la frialdad con que planeó la muerte de mi Alejandro, y esa compasión se desvanece. El reportaje de Gabriel Montero ha sido nominado al Premio Nacional de Periodismo, comenta Marisol con orgullo. Ella y Gabriel se han vuelto buenos amigos después de trabajar juntos en la investigación que expuso públicamente los crímenes de los Gallardo. Me alegro, respondo sinceramente. Su trabajo aseguró que todo México conociera la verdad, que el nombre de mi hijo quedara limpio. Esa ha sido quizás la mayor victoria, la rehabilitación pública de la memoria de Alejandro. Ya no es recordado como un ingeniero corrupto que se involucró con la esposa de su jefe y terminó muerto en un accidente sospechoso. Ahora es reconocido como el denunciante que reunió las pruebas necesarias para desmantelar una red criminal que se extendía por todo el estado, alcanzando a políticos, jueces y empresarios. He recibido una propuesta interesante, comento mientras sirvo más mole a mis invitados. La Asociación de Víctimas de Corrupción me ha invitado a dar charlas sobre mi experiencia. Quieren que cuente cómo una mujer común enfrentó a un sistema corrupto. Eso es maravilloso, Lola, exclama Consuelo. Siempre dije que tenías madera de líder. Me río suavemente. No sé si soy una líder, Consuelo. Solo soy una madre que no pudo aceptar que la muerte de su hijo quedara impune. A veces, interviene el padre Miguel con su voz pausada, los actos más heroicos nacen de los sentimientos más simples y profundos. El amor de una madre por su hijo puede mover montañas o derribar imperios criminales. La mesa estalla en risas cálidas, y yo siento que mi corazón, que por tanto tiempo estuvo congelado en el dolor, se expande un poco más. Después de la comida, mientras los demás charlan en la sala, salgo al pequeño patio donde crecen mis hierbas y flores. El sol de la tarde baña las macetas de barro con una luz dorada que parece bendecirlas. Me siento en el banco de piedra, donde tantas veces Ramón descansó después de sus jornadas,
donde Alejandro se sentaba a contarme sus sueños de universidad, donde Francisco leía sus libros de aventuras. Cierro los ojos y los siento a todos cerca, no como fantasmas que atormentan, sino como presencias que acompañan. El dolor no ha desaparecido, nunca lo hará completamente, pero ha cambiado de forma. Ya no es un puñal que desgarra, sino una cicatriz que recuerda, que enseña, que forma parte de quien soy ahora. Marisol me encuentra así, en silenciosa comunión con mis recuerdos. Se sienta a mi lado, su juventud contrastando con mis años, su vientre prometiendo futuro mientras mis arrugas hablan de pasado. A veces pienso, dice acariciando suavemente su embarazo, ¿en qué le contaré a este niño sobre su padre cuando crezca? Sobre quién era realmente Alejandro. Tomo su mano entre las mías, esas manos jóvenes que pronto sostendrán a mi nieto, esas manos que continuarán lo que las mías ya no podrán. Le dirás la verdad, respondo con serenidad, que su padre era un hombre complejo, como todos lo somos, que cometió errores, pero que tuvo el valor de enfrentarlos al final, que amaba profundamente, aunque a veces de manera equivocada, y que, en el momento decisivo, eligió hacer lo correcto, aunque sabía que podría costarle la vida. Marisol asiente, lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Le dirás también, continuó, que su abuela era una mujer sencilla que vendía tortillas y tamales, que rezaba el rosario cada tarde y que jamás imaginó que un día enfrentaría a criminales poderosos, pero que cuando tuvo que hacerlo, encontró dentro de sí una fortaleza que no sabía que poseía, una fortaleza que este bebé heredará, afirma Marisol con convicción, de su padre y de su abuela. Sonrío, sintiendo una paz que creí perdida para siempre, y de su madre. No olvides nunca tu propia fortaleza, Marisol. Tú también enfrentaste la verdad cuando hubiera sido más fácil negarla. También elegiste la justicia sobre la comodidad. Volvemos a la sala donde nuestros amigos nos esperan. Esta extraña familia que el destino me ha regalado en mi vejez. Observo sus rostros animados por la conversación, por el vino, por la compañía mutua, y me siento profundamente agradecida. Hace un año, preparé la mesa para 12 personas en Navidad. Esperaba a Alejandro y Marisol, a Consuelo y su hijo, a vecinos y amigos que siempre celebraban conmigo. Pero cuando el reloj marcó las 12, solo quedaba yo, con la noticia recién recibida de que mi hijo había tenido un accidente. Hoy, nuevamente he preparado la mesa, y aunque solo somos 7 personas compartiendo mole y recuerdos, siento que la mesa está completa, porque mis muertos también están presentes. Ramón con su risa ronca, Francisco con sus preguntas curiosas, y Alejandro con esa mirada determinada que heredó de su madre. No están físicamente, pero viven en cada decisión que tomo, en cada palabra que comparto, en cada momento que aprecio este regalo inesperado, que es seguir viva, seguir luchando, seguir amando. Cuando mis invitados se marchan, prometen volver el próximo domingo. Es nuestro ritual, nuestra forma de recordar que los lazos forjados en el fuego de la adversidad son los más duraderos. Me quedo sola en mi casa de adobe y tejas rojas, pero ya no me siento solitaria. El silencio es ahora un compañero bienvenido, no un recordatorio de ausencias. Enciendo las veladoras del altar familiar y contemplo las fotografías de mis amados. Lo logramos, les susurro. Hicimos justicia. Ahora puedo vivir en paz y ustedes pueden descansar. La llama de las veladoras parpadea, como si asintiera en silencio. Y yo, Dolores Martínez, la mujer que una vez fue definida por su sufrimiento, me preparo para dormir con la certeza de que mañana será un nuevo día, un día más para vivir, para recordar, para honrar a aquellos que amé y perdí, pero cuyo legado continúa en cada latido de mi corazón resiliente, porque al final, esa es la verdadera justicia, la capacidad de seguir adelante sin que el odio consuma lo que queda de amor, la capacidad de recordar sin que el dolor eclipse los momentos de belleza, la capacidad de preparar la mesa cada domingo, sabiendo que aunque algunos asientos permanecerán vacíos físicamente, los corazones que representan seguirán presentes en cada bocado compartido, en cada risa intercambiada, en cada lágrima honesta, y en esa verdad simple pero profunda he encontrado mi paz.